Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Chile. Crece huelga de hambre de mapuches. La situación es grave. Cámara de Diputados aprueba proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales depositados en las AFP. Esta semana se tratará en senadores. Duro revés para Sebastián Piñera. Cuba. Se realizó potente y masivo concierto online por Cuba. Se reportan 9 días consecutivos sin fallecidos por COVID-19. Bolivia. El régimen de Áñez amenaza con cárcel a miembros del Tribunal Supremo Electoral si no anulan personería jurídica del movimiento al socialismo. Más. Ecuador. Consejo Electoral suspende personería del partido de Rafael Correa. Venezuela. Presidente de Venezuela advierte sobre campaña mediática de Estados Unidos. El gobierno de Guyana rechaza pedido de Donald Trump para transmitir propaganda contra Venezuela. Estados Unidos. El candidato demócrata Joe Biden amplía su ventaja sobre Trump a 15 puntos. Argentina. Marcha virtual por la libertad del reportero Facundo Morales. Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. Audiencia pública y virtual por la represión institucional. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Chile. Crece huelga de hambre de mapuches. La situación es grave. El domingo 19 de julio se sumaron 7 comuneros mapuches a la huelga de hambre que mantienen hace semanas otros 11 indígenas, en reclamo de la aplicación de la norma del Convenio 169, el cumplir condenas en arresto domiciliario y respetar derechos dentro de los penales. En el comunicado emitido por los comuneros señalan: no podemos permanecer indiferentes ante el actual escenario. Es nuestra moral de luchadores que nos guía identificando como principal enemigo el sistema capitalista de forma integral. El Estado terrorista liberó criminales de la dictadura y pacos asesinos de mapuches. Sin embargo, quienes luchamos por ideales de justicia, por nuestro territorio, nuestros pueblos y la humanidad, se nos continúa encarcelando, despojando e intentando quebrar nuestras convicciones. En tanto sigue siendo grave el estado de salud del machi Celestino Córdoba, que lleva 80 días en huelga de hambre y que tuvo que ser trasladado desde una cárcel a un centro hospitalario. Diversas organizaciones sociales, culturales y políticas de pueblos originarios de todo el país enviaron una denuncia urgente a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los firmantes hay representantes de los pueblos acatameños, Colla, Diaguita, Aymara y Mapuche. Cámara de Diputados aprueba proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales depositados en las AFP. Esta semana se tratará en senadores. Duro revés para Sebastián Piñera. Un duro traspié político sufrió el gobierno chileno con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que autoriza a los trabajadores chilenos el retiro de un 10% de sus ahorros previsionales depositados en las administradoras de fondos previsionales AFP. Sobre todo por el quiebre que significó en la alianza derecha que gobierna el vecino país, cuando varios diputados de dicha alianza se rebelaron contra la cerrada defensa de las AFP por parte del gobierno y las principales corporaciones empresariales y mediáticas. Esta semana será tratado en la Cámara de Senadores, donde se prevé que también se aprobará, aunque algunos parlamentarios de la oposición de centro han manifestado que propondrán modificaciones al proyecto original, lo que puede obstaculizar su avance. Una semana particularmente difícil para el gobierno de Sebastián Piñera, ya que la aprobación del proyecto cuestiona el corazón del sistema neoliberal chileno. Todavía no se puede calcular las consecuencias de la crisis política originada
en la alianza oficialista, expresada a través del voto a favor del proyecto y la posterior renuncia de varios de esos parlamentarios a sus respectivas organizaciones partidarias. A esto se debe sumar la reactivación de las protestas contra el gobierno en las principales poblaciones populares de Santiago y otras provincias, y el rechazo a la presencia represiva de las fuerzas policiales. Esta semana continuarán las acciones de rechazo al gobierno con una manifestación convocada por la multisectorial Unidad Social, integrada por decenas de organizaciones, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores. Cuba. Se realizó potente y masivo concierto online por Cuba. Los días sábado 18 y domingo 19 de julio se realizó vía online un concierto por Cuba, conectando audiencias de Europa, América Latina, África, Norteamérica. En solidaridad con la isla, condena al bloqueo establecido por Estados Unidos y en gratitud por la labor de médicos, enfermeros y personal de salud de la nación caribeña. Participaron entre muchos artistas e intelectuales, Omar Aportuondo y la orquesta Failde, el documentalista Michael Moore, la Orbert Davis Chicago Jazz Philharmonic, la poeta Margaret Randall, el actor Danny Glover, los Bam Bam, Síntesis, Ozomatli, Septeto Santiaguero, entre muchos otros. Se escuchó la voz y la música en apoyo a Cuba, de condena al bloqueo y un llamado mundial para apoyar la candidatura de la Henry Rebe al Premio Nobel de la Paz por su contribución para enfrentar el COVID-19. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, resaltó en su cuenta Twitter el hecho de que músicos de ambos lados del estrecho de la Florida alzaran sus voces en homenaje a los médicos isleños y ratificaran su postura en contra del bloqueo económico. Se reportan 9 días consecutivos sin fallecidos por COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este martes durante el balance diario sobre la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus que lleva 9 días consecutivos sin registrar decesos por COVID-19. También se informaron 3 nuevos casos en las últimas 24 horas, con un total acumulado de 2.449 casos y 87 fallecidos. Del total de casos, solo quedan 39 positivos activos, de los cuales 38 están en evolución clínica estable y solo un paciente se encuentra en estado crítico. Bolivia. El régimen de Áñez amenaza con cárcel a miembros del Tribunal Supremo Electoral si no anulan la personería jurídica del movimiento al socialismo, MAS. El funcionario del gobierno Rafael Quispe, coordinador de movimientos sociales, dijo que los miembros del Tribunal Supremo Electoral terminarán en la cárcel si no anulan la personería jurídica del MAS. El movimiento al socialismo fue denunciado por las alianzas políticas de derecha que promovieron el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, por un supuesto delito electoral cuando el calendario electoral aún no se ha reanudado. Ecuador. Consejo Electoral suspende personería del partido de Rafael Correas. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador decidió eliminar del registro electoral al partido Fuerza Compromiso Social, del cual forman parte los miembros del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa. Esta situación crea serias dudas sobre la legitimidad de las elecciones previstas para el próximo 7 de febrero del 2021. Si esta decisión no se revierte, es probable que el correísmo participe bajo la bandera de Centro Democrático, ya que ambos agrupamientos integran la coalición Unión por la Esperanza, que además aglutina a otras 6 organizaciones sociales. A la vez, un tribunal ecuatoriano ratificó las sentencias a 8 años de prisión contra Rafael Correa y otros implicados en el cuestionado caso Sobornos. El expresidente declaró que, aunque es difícil de creer, era de esperarse. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por hacerme daño a mí. Con este fallo, Correa queda inhabilitado políticamente por 8 años. Venezuela. Presidente de Venezuela advierte sobre campaña mediática de Estados Unidos
y el gobierno de Guyana rechaza pedido de Donald Trump para transmitir propaganda contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro alertó sobre la campaña mediática orquestada por Estados Unidos para Venezuela. Dicha campaña fue anunciada por el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, el pasado 14 de julio, cuando declaró que la administración de Donald Trump iba a financiar una campaña mediática contra el país suramericano a través de diferentes medios. Maduro señaló en su alerta a las agencias de prensa internacionales, medios digitales y televisoras venezolanas implicadas en ese plan. Asimismo, la directora de comunicación de Guyana denunció el rechazo de su país a la solicitud de Estados Unidos para utilizar una antena de onda media desde su país para transmitir contenidos de propaganda contra Venezuela. Estados Unidos. El candidato demócrata Joe Biden amplía su ventaja sobre Trump a 15 puntos. Según un sondeo realizado por el The Washington Post y la cadena ABC, hay considerables ventajas para el contendiente demócrata tanto a nivel nacional como en los estados pendulares. La ventaja para John Biden llega a los 15 puntos. De las 9 grandes encuestas realizadas desde mediados de junio hasta la fecha, el demócrata ha obtenido más de 10 puntos de diferencia a su favor en 7 de ellas. Según los analistas, uno de los factores principales de la inclinación a favor de Biden es el enojo por parte de la población respecto de la manera en que la Casa Blanca está manejando la crisis del coronavirus. De todos modos, las elecciones en Estados Unidos se basan en el sistema del colegio electoral, donde no prevalece el voto popular, sino que cada estado realiza su elección y allí el ganador se lleva una cantidad de votos proporcional a su población. Un candidato puede ganar el voto popular, pero si no obtiene los suficientes votos electorales, no logrará la presidencia. Eso le ocurrió a Hillary Clinton en 2016. De igual manera, estos números inquietan a la campaña de Donald Trump, y esto se ha reflejado en el reemplazo de su jefe de campaña, Brad Parscale. Argentina. Marcha virtual por la libertad del reportero Facundo Morales. Una marcha virtual impulsan los familiares y amigos del fotoreportero argentino Facundo Morales, detenido desde hace 8 meses en una cárcel boliviana, para exigir al gobierno de facto su libertad y repatriación. La marcha se realiza a través de correos electrónicos enviados a la Cancillería Argentina, con un texto en el que se le solicita su intervención urgente ante la dictadura boliviana, ya que el ciudadano argentino fue detenido ilegalmente y se encuentra muy enfermo en uno de los peores sitios de detención del país altiplánico. Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. La familia de Santiago Maldonado dio a conocer un comunicado ante la proximidad del tercer año de su desaparición forzada. En el mismo señalan que los responsables de su desaparición y muerte siguen impunes. No hay ninguna persona declarada responsable. Nadie investiga nada, ni siquiera hay juez. Denuncian que no se hizo lugar a la recusación e inhibición del doctor Geral como juez de la causa. Finalizan reiterando el reclamo de verdad y justicia por Santiago. Audiencia pública y virtual por la represión institucional. El viernes 17 de julio se realizó una audiencia pública y virtual contra la violencia policial y el gatillo fácil. Participaron familiares y víctimas junto a organismos de derechos humanos. La convocatoria fue realizada por diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Se escuchó el reclamo por la aparición con vida de Facundo Castro, desaparecido hace más de 70 días. Desde Tucumán, la hermana de Luisa Espinosa, trabajador rural secuestrado y asesinado por la policía tucumana, reclamó justicia. También se sumaron los familiares de la familia Cuom, atacada y torturada por la policía del Chaco, quienes denunciaron la liberación de los agentes implicados. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, manifestó que son días de mucha angustia por la desaparición de Facundo y por todos los casos de gatillo fácil, pero no están solos. Los vamos a acompañar en este pedido de justicia. Vamos a seguir luchando.